Eh, Vuelvo al lugar a donde estábamos y habíamos estado presentando este devanado que es el imbricado. Entonces, el imbricado va progresando hacia un sentido, en este caso, progresa desde izquierda hacia derecha, pero también puede suceder, lo vamos a ver, también puede suceder de que avance al revés, esto ya lo vamos a, en la próxima filmina lo vemos. La otra forma más tradicionalmente utilizada es el devanado ondulado. Devanado ondulado, fíjense ustedes de que va siguiendo esta forma, que es precisamente como su nombre lo indica, de ondas, donde en este caso principio y final están, en el imbricado principio y final están en delgas continuas, ¿no es cierto? Este es un imbricado sencillo. Entonces, principio y final están en delgas contiguas. Pero fíjense de que en este otro, el devanado ondulado, en realidad el principio y final están bastante alejados, varias delgas, ¿sí? Entonces, esta es, en este caso, el primer paso parcial sigue siendo conceptualmente lo mismo. La distancia medida en cantidad de I1 es la distancia medida en cantidad de ranuras transpuestas desde el inicio hasta el segundo lado de este elemento de bobina. El segundo paso parcial, al igual que acá, es la distancia contada en número de ranuras transpuestas entre el final de la primera y el inicio de la segunda. Esto es I2. Y el paso es desde el principio de una hasta el principio de la otra. Siempre medían cantidad de ranuras transpuestas. ¿Qué es una ranura transpuesta? Es desde una, cuento, esta primera no, cuento una, cuento dos, cuento tres y así sucesivamente. Como les decía recién, en el devanado imbricado, sus dos extremos están conectados a dos delgas adyacentes. Este es un imbricado sencillo, insisto. Si el extremo del final de la bobina se conecta a la delga siguiente, que sería esto, este es una delga, que la vamos a llamar C, y esta es una delga más 1, se tiene un devanado imbricado progresivo. Si se conecta a la delga anterior, o sea, en vez de progresar hacia la derecha, se progresa hacia la izquierda, estoy teniendo un devanado imbricado que es regresivo. Y acá me aparece este valor que es IC, que es el paso del colector. Teníamos el primer paso parcial, el segundo paso parcial, y ahora nos está apareciendo también el paso del colector. Fíjense que en este caso el paso del colector, como estoy ya sea acá o sea acá, en realidad lo que tengo es que este paso del colector es o es 1 o es menos 1 para uno u otro caso. En el devanado ondulado, básicamente tiene el mismo aspecto trapezoidal que el cuerpo de la bobina, pero la diferencia es que sus extremos quedan separados, o sea, desde este lugar, estos están alojados en la misma ranura, están alojados en la misma ranura, pero los finales están bastante alejados. ¿Cómo está construido físicamente esto? O sea, tengo en un devanado, en una de las ranuras, perdón, uno de los lados del devanado va en la parte superior, luego va hasta el fondo, acá hace un quiebre para lograr esta diferencia de nivel. No se olviden de que acá va a ir otro que va a ir para acá. Entonces, y el segundo lado activo
va a venir en la parte de abajo de de la otra ranura. Y estos son, en este caso está simbolizado de que hay más de un elemento de bobina por ranura. En este caso, 3 elementos de bobina por ranura y por capa. En este otro caso, lo que está simbolizado es físicamente como es un devanado ondulado. Estas 3 placas o estos 3 conductores que se ven acá están aislados entre sí, o sea, son elementos separados. ¿Cuándo vamos a utilizar un arrollamiento imbricado o un arrollamiento ondulado? El ondulado, precisamente por su forma que tiene, va a estar uno más a continuación del otro, van a estar conectados en serie. Entonces, el ondulado sencillo, es el mejor porque son elementos de bobina conectados en serie, entonces se va a inducir ahí una mayor fuerza electromotriz y va a ser el más apto para tensiones elevadas. O sea, el ondulado sencillo, si yo tengo un generador y preciso generar tensiones relativamente altas, o sea, si hablamos acá en corriente continua de generar tensiones altas, estamos hablando de 220 voltios, de 250 voltios, no estamos hablando de 13.200, ¿sí? Eso sí lo tenemos en alta. Pero en corriente continua, mientras más desde el ondulado sencillo, es el que mejor va a soportar la tensión, me va a permitir generar una mayor tensión. El problema que tiene es que por el solo hecho de ser una onda sola, está limitado en cuanto a corriente. Si yo necesito ambas cosas, que tensión y algo más de corriente, lo que hago es ir superponiendo, o sea, poniendo ranura en ranuras subsiguientes, lo que voy haciendo es poner más devanado. Entonces, la delga ya no va a tener la escobilla no va a tener una sola delga de ancho, sino que va a tener 2 delgas de ancho. O sea, estoy superponiendo 2 arrollamientos, uno con respecto al otro. Y lo que hago es simplemente poner una delga más ancha, de modo tal de que me toque 2 escobillas. El imbricado sencillo, por la forma que tiene, es más apropiado para soportar mayor corriente, y el mejor de todos para mucho más corriente va a ser un imbricado múltiple. Es por ese motivo que si la tensión, voy en aumento de tensión desde el imbricado múltiple hacia el ondulado sencillo, y voy en aumento de corriente posible desde el ondulado sencillo hacia el imbricado múltiple. ¿Cómo es esto de los elementos de bobina por capa y por ranura? Esto es una ranura que estamos representando acá, y esto es un elemento de bobina. En este caso no sería utilizable porque tengo un solo elemento de bobina, y esto sería apto para uno de los arrollamientos de los primeros que les dije que habían caído en desuso. Si nosotros vamos aprovechando mejor las ranuras, entonces, tal como lo mostrábamos recién, acá hay uno que va en la parte de arriba, uno de estos laterales que va en la parte de arriba y otro que va en la parte de abajo. Es lo que está sucediendo. Uno de estos es una cara y el otro es la otra, que luego se va entrelazando. También podría tener 2, 3. Generalmente no se utiliza más de 3. Donde tengo 3 elementos de bobina por capa y por ranura. O sea, vamos en una sola ranura poniendo más elementos de bobina, tal como estaba recién representado en la figura.
Esto es el detalle de lo que es un arrollamiento imbricado sencillo, donde tenemos esto que es el I1, esto que es el I2, acá me aparece entre una delga y otra el paso de colector. Esto es si es paso diametral, ¿sí? Desde acá hasta acá, si es paso diametral, o puede suceder de que sea paso cortado. Cuando nosotros utilizamos, en realidad también se puede hacer con paso largado, nada más que no tiene ningún sentido hacerlo porque gasto más, más cobre y no tengo ninguna ventaja eléctrica. Pero si ustedes me preguntan si existe, sí existe. ¿No se utiliza? No, no se utiliza por esta razón que les acabo de comentar. Entonces, lo que estamos haciendo es un arrollamiento que puede ser de paso diametral o de paso cortado. Si hago un paso cortado como está representado en este dibujo, en realidad ustedes recuerdan de que cuando veíamos la fuerza electromotriz que se inducía en un solo, con una sola espira, con un solo elemento de bobina, aparecían zonas donde se bajaba cero. Lo que estoy haciendo con este tipo de arrollamiento, si lo hago con ya sea múltiple o lo hago con un paso, por ejemplo, cortado, lo que estoy haciendo es mejorar la forma de onda de la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Voy llenando esos espacios y de esta forma lo que voy haciendo es tener una mucho mejor forma de onda para que efectivamente tengamos una corriente continua en el colector. En este caso, este arrollamiento imbricado, fíjense donde tenemos el principio, está esquematizado, llegamos acá y el final de esta es coincidente con el inicio del otro, o sea que en esta delga lo que voy a tener es el final de uno con el principio de otro, o sea acá voy a tener dos conductores por lo menos conectados, ¿sí? Acá entonces el paso de escobillas es uno solo, esta va a ser la ubicación de las escobillas. Necesariamente tiene que haber el mismo número de escobillas positivas que el de negativas. O sea, si tengo 3 escobillas positivas, tiene que haber 3 escobillas negativas. Van interconectadas entre sí, tal cual como se ha representado en este caso. Y después ustedes lo van a hacer en el práctico, que van a aparecer ramas que van a estar conectadas en paralelo. Nosotros ahora ya dentro de un rato vamos a ver un ejemplo. Estas ramas que están conectadas en paralelo. En el caso de los arrollamientos imbricados, el número de ramas en paralelo se lo denomina 2A. En los arrollamientos imbricados, el número de ramas en paralelo 2A es igual a 2P, o sea, el número de pares de polos. El devanado ondulado, fíjense ustedes que tenemos esto que es el principio y el final, acá se conecta y luego va dando la vuelta a todo el arrollamiento, por eso les decía de que es más apto para soportar, para generar mayor fuerza electromotriz o soportar mayor tensión si se trata de un motor, ¿sí? Nuevamente acá está esquematizado I1 y el paso del colector, fíjense, antes que era igual a 1, fíjense que ahora el paso del colector es bastante más generoso. Este es un devanado algo más amplio de este arrollamiento ondulado. Bien, o sea que nosotros hemos visto este tipo de arrollamiento, les he presentado este tipo de arrollamiento, que van a ser los imbricados, que van a ser los ondulados, que es lo que ustedes van a desarrollar en la práctica. También hemos visto la razón por la cual
vamos a utilizar, nos vamos a inclinar por un devanado imbricado o por un devanado ondulado. Y dentro de estas variantes, sí vamos a elegir uno que sea sencillo o uno que sea múltiple. El grado de multiplicidad difícilmente sea superior a 3. En realidad no tiene sentido de que el grado de multiplicidad se denomina eta sub m, que sea superior a 3. Ya complica demasiado los aspectos constructivos, se va un motor o un generador de demasiado diámetro como para poder alojar todos estos elementos, ¿sí? Y ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla, pero volvemos nuevamente a lo que era lo que ustedes tienen como apunte. Entonces, acá veíamos los diferentes tipos de arrollamientos. Y nuevamente esto recién se lo mostraba, que es la forma de ejecución de las bobinas. Y lo que hacemos acá, lo que vamos a hacer ahora, voy a intentar explicarles cómo es un arrollamiento, en este caso imbricado sencillo, y de paso diametral. Ponemos la máquina, donde tengo el eje magnético del inductor y el eje magnético del inducido que se me va a generar. Fíjense de que acá, en este preciso instante, una delga, que es la A, está tocando plenamente y exclusivamente con esta escobilla, perdón, la escobilla A está tocando 100% con la delga 7 en este caso, y la escobilla B está tocando 100% con la delga número 1. Entonces nosotros suponemos que en este caso se trata de un generador que el sentido de giro es el antihorario, y vamos a empezar a hacer el trazado de este devanado como si lo estuviéramos construyendo. Fíjense que desde la delga número 1 voy hacia la ranura número 1 a la parte de abajo, ¿sí? Como este es de paso diametral, acá no está dibujado, pero en la parte posterior, en el otro lado del rotor, en la parte posterior, viene hasta la número 7, porque este, insisto, es paso diametral. Desde la 1 voy hasta la 7 y acá me aparece en la parte superior. En la parte superior, desde ahí vengo con el final y me conecto a la delga número 2. O sea que este sería un arrollamiento imbricado, paso diametral y progresivo, en los términos que, o sea, no es cruzado, y es progresivo. Desde la delga número 2 voy hacia el elemento número 2, o sea, hasta la ranura número 2 en la parte de abajo. Desde acá, diametralmente, voy a terminar el final de este que inicia en la delga 2, termina en la ranura 2, delga 2 y ranura 2, termina en la número 8, y desde ahí me conecto hacia la delga 3. Así sucesivamente voy haciendo el trazado del devanado, ¿sí? Donde acá físicamente está demostrado cómo se van imbricando las bobinas entre sí hasta que comienzan a superponerse y voy acá, ocupaba la parte de abajo y mientras que acá ocupaba la parte de arriba. Entonces lo que van haciendo estos devanados es, voy alternando y voy hasta que termine el arrollamiento y voy a terminar, en este caso, en la delga número 7. ¿Sí?
por el elemento 12 que viene acá a la delga número 7. Acá hay 12 elementos de bobina, ¿sí? Recuerden, presten especial atención a esto que les acabo de decir, que acá hay un contacto del 100% de la delga con la escobilla. Si yo hago un diagrama de circuito de esto, yo puedo representar a esto como, digamos, si bien es un generador, para no ponerlo con dibujar acá baterías, simplemente estoy representando cada elemento de bobina como si fuese una resistencia. Y fíjense lo que decíamos recién. Empiezo en la delga 1, donde tengo apoyada la escobilla B. Desde ahí voy hacia arriba y acá, como voy a la parte de abajo de la ranura número 1, a esto lo voy a llamar 1'. Y termino en la número 7 y de ahí me conecto a la delga 2. Después, desde la delga 2, voy a la parte de abajo de la ranura 2, por eso lo llamo 2', y termino en la bobina 8. Y así sucesivamente esto, hasta que llegue con el elemento 6', 12, y vengo a conectarme a la delga número 7 con la escobilla A. Después de eso, sigo construyendo el devanado con otra parte y vuelvo a cerrarme acá con el elemento luego de la delga 12, de la ranura número 12, tengo el elemento 12', 6 y viene acá a la delga número 1, donde está conectada la escobilla B. Fíjense de que en realidad lo que tengo acá es un par de ramas en paralelo. Por ese motivo les decía de que el arrollamiento imbricado es más adecuado para su mayor intensidad de corriente, simplemente porque estamos dividiendo el circuito en dos ramas. ¿Vale? Pero después vamos al paso siguiente. Como esta máquina hemos dicho de que va girando en sentido antihorario, vamos a considerarla un pequeño instante después. En ese pequeño instante después, fíjense que la escobilla A está tocando la mitad sobre la delga número 7 y la otra mitad sobre la delga número 8. O sea, esta máquina está girando, por lo tanto, esto van a irse alternando los contactos con las delgas. Y va a llegar un principio, un instante, donde tengo la mitad y la mitad. O sea que fíjense de que lo que me está haciendo acá, esta delga y esta otra también, es cortocircuitando este elemento. O sea, hay un elemento acá donde la fuerza electromotriz inducida no la voy a poder considerar. ¿Por qué? Y la razón es bastante simple, porque en ese momento es a donde se está invirtiendo el sentido de la circulación de la corriente en ese elemento de bobina. O sea, va a pasar de tener un sentido a un instante más tarde, cuando la delga A toque totalmente, perdón, la escobilla A toque totalmente a la delga 8, donde el sentido de la fuerza electromotriz inducida en el elemento de bobina 1,7 se ha invertido. Por ese motivo acá está representado de que está coincidiendo con la línea neutra. Fíjense ustedes que lo estoy haciendo coincidir a propósito, por eso les decía de que la posición de las escobillas cuando tenemos una máquina de colector es una sola, entonces en ese momento la fuerza electromotriz inducida acá es nula. Por ese motivo no hay ningún inconveniente en hacer esta transición que le permito el cambio. ¿Sí? La construcción del devanado no se ha variado, así que no lo voy a explicar nuevamente.
Pero sí vamos ahora a ver este diagrama de ahora, el que veíamos recién. Fíjese que tengo la delga B que me está tocando las escobillas, 50% la escobilla 1 y 50% la escobilla 2. Pero acá tengo el elemento 1'7, que en ese elemento es a donde se está invirtiendo la circulación de corriente. O sea, tengo que este elemento está anulado, al igual que este otro. El 7'1 están anulados. Las fuerzas electromotrices en estos dos elementos de bobina, lo que están haciendo es ser nulas. Por lo tanto, en la representación de las fuerzas electromotrices, lo que voy a tener es como una pequeña disminución. No se va a anular, pero sí voy a tener una pequeña disminución en todo esto. A eso, a ver, los electrones, esa pequeña ondulación que si bien van a tener siempre la misma polaridad, voy a tener en el positivo una pequeña ondulación. Los electrónicos la llaman shimmy, o sea, es como un montaje de alterna que me aparece en el positivo. No me cambia la polaridad, pero eso en realidad no está bueno, y por ese motivo, recuerden de que este es un enrollamiento de paso diametral, y por ese motivo se hacen los devanados de paso acortado. ¿Eh? Entonces, ahí lo que hago es evitar este efecto. O sea, esto que me está apareciendo así como fuerza electromotriz de esta forma, reitero, me está copiando la forma de los polos inductores. Bien. Escucho si es que hay alguna pregunta y si no, nos desconectamos 10 minutos. Y después vamos al empuje final. Creo que no hay ninguna consulta. Bueno, bárbaro. 21:50 nos conectamos entonces.